ir dando las últimas indicaciones en cuanto a los trabajos. Me paso la voz en cuanto a examen de clase, pero las teorías, los alumnos que estamos en la última fase, vamos a empezar con juego. Entonces, esta parte que corresponde a la parte final del semestre, vamos a hacer todo cuello desde la parte más superficial hasta los músculos más internos del cuello. Un poquito vamos a recordar sobre vértebras, más que todas las inserciones o dónde se insertan los músculos profundos del cuello, tanto por la parte anterior como por la parte posterior. Entonces, tomen nota. Entonces, el cuello está ubicado en la base del cráneo. El cuello está ubicado en la base del cráneo, en la parte superior que corresponde a la cavidad torácica. En el cuello distinguimos una región donde se encuentran los músculos infraideos. Estos músculos infraideos están ubicados en el cuello propiamente dicho. Y los músculos supraideos que corresponden al piso de la cavidad bucal, y también lo vamos a estudiar como los músculos que están en la parte superior del cuello, son músculos supraideos. En la parte anterior del cuello, la parte más superficial, la piel, por debajo de esta se encuentra el tejido subcutáneo, y en el cuello tenemos que distinguir lo siguiente: está desde la parte más superficial hasta la parte más profunda, cubierto por láminas, también conocidas como fascias del cuello. La fascia más superficial del cuello, que es esta, es la fascia cervical superficial, que está inmediatamente cubriendo a los músculos platisma y al músculo esternocleidomastoideo. Por debajo de la fascia superficial se encuentra la lámina o la fascia media. Esta fascia media es la fascia muscular donde van a proteger o van a envolver a los músculos del cuello. Por debajo de la fascia media se encuentra la fascia prevertebral. La fascia prevertebral, es la fascia también pueden anotar la fascia prevertebral, es este acá. La fascia prevertebral está por detrás de la fascia pretraquial. La verde es la fascia prevertebral, que se encuentra ubicado por delante de las vértebras o en la cara anterior de las vértebras. La fascia de revestimiento y la fascia profunda de la fascia media, que corresponde a la fascia pretraquial. Ya, para no marear, fascia superficial, fascia cervical superficial, fascia media de revestimiento, fascia prevertebral, fascia carotídea. Entonces, esas fascias se encuentran en los diferentes planos que están por debajo de la piel y hasta la parte profunda del cuello. Ahora acá para confundirlos un poco. No, tampoco se van a confundir. Esta capa de aquí que va a envolver al músculo esternocleidomastoideo, esta capa de acá es la parte superficial que corresponde a la fascia cervical superficial, que va a cubrir, dijimos, al músculo esternocleidomastoideo. Y este piso de esta fascia superficial es la fascia profunda, o es la parte profunda de la fascia superficial. Entonces acabamos de hablar solo de una fascia, que es la fascia cervical superficial. Ahora pasemos a la fascia media.
Esta fascia o lámina media va a cubrir a los músculos del cuello. ¿Cuáles son los músculos del cuello? Los infrayoideos, como son el esternoyoideo. ¿Qué más? El homoyoideo. Los otros músculos internos del cuello, que son el esternotiroideo. Por último, el músculo más corto es el tiroideo. Entonces esta fascia media va a cubrir estos músculos, y la base de estos músculos va a ser la capa profunda de la fascia media. Y después tenemos la fascia prevertebral, que están por detrás de las vísceras del cuello. A ver, las vísceras del cuello están consideradas la faringe, también la laringe, la laringofaringe. Se continúa con la tráquea y termina en los bronquios. Y en la parte posterior de la laringe, la faringe se va a continuar con el esófago. Entonces, esto corresponde a las vísceras del cuello. Y lateralmente a las vísceras del cuello tenemos la fascia carotidia, que va a proteger a la vena yugular interna, va a proteger también a la arteria carótida común o arteria carótida primitiva. Y dentro de estos va a estar el nervio, el décimo paratoneal, que es ¿y cuál es el décimo paratoneal? Entonces, dentro de esta cápsula carotidia o fascia carotidia se encuentra el vago, la vena yugular interna, y luego la carótida común con sus dos ramos, ¿no?, que son la arteria carótida externa y la carótida interna. El cuello presenta dos regiones. En este caso vamos a ver la región lateral que corresponde al músculo esternocleidomastoideo, y una parte inferior que corresponde a la región supraclavicular. Entonces la parte lateral del cuello está dividido en dos regiones: la de esternocleidomastoideo, la que corresponde a la región esternocleidomastoideo, y a la región supraclavicular. En la parte anterior del cuello presenta una porción cervical anterior, que corresponde en forma de un triángulo con una base superior que está por el borde inferior de la mandíbula, y las paredes laterales con el borde anterior de los músculos esternocleidomastoideo, y la vértebra va a ser formada en las dos caras mediales de los huesos de la clavícula, que se llama la fosa supraesternal. En el examen siempre se confunde esta fosa supraesternal con esta fosa, que es la fosa supraclavicular. La fosa supraclavicular, anoten, está dada por las dos cabezas del músculo esternocleidomastoideo. Las dos cabezas del músculo esternocleidomastoideo son la anterior o la medial, es la cabeza esternal, la lateral es la cabeza clavicular. Entonces la fosa supraclavicular está dada por los espacios que van a dar los músculos o las cabezas esternal con la clavicular. La fosa supraesternal está dada por la inserción de los dos músculos esternocleidomastoideos. También tenemos una porción lateral y posterior. La porción lateral dijimos que corresponde al triángulo látero-posterior. Este triángulo látero-posterior está dado por esto de aquí, es por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, y también por el borde anterior
del músculo trapecio y la base por el borde superior del hueso de la clavícula. Entonces repito, el triángulo anterior, borde inferior de la mandíbula, las paredes laterales por los dos bordes anteriores del músculo esternocleidomastoideo, la vértice por la fosa external formada por los bordes anteriores del músculo esternocleidomastoideo. Ahora, el triángulo posterior está limitado o está formado la base por el borde superior del hueso de la clavícula, las paredes, la pared anterior por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y la pared posterior por el borde anterior del músculo trapecio. Y ahora, en la parte posterior que corresponde a la región bucal, desde la parte más superficial hacia la parte más profunda, está conformada por músculos superficiales y músculos profundos. Aquí, la región bucal, arriba de la región occipital y la región parietal. Esta región es la región frontal. Entonces, en la región bucal, los músculos que están inmediatamente después de la piel, de la fascia superficial, es el músculo trapecio, y el músculo por debajo del músculo trapecio, el semiespinoso. Lateralmente al semiespinoso, el músculo espleno, y lateralmente el músculo lonquísimo del cuello, el músculo lonquísimo del cuello. Ya, si me recuerda mis preguntas de examen, el músculo superficial que se encuentra en la parte lateral del cuello se llama el lonquísimo del cuello. Ahora tenemos los músculos que están en la parte profunda del cuello, en la región bucal, que son el músculo, el oblicuo lateral, el oblicuo lateral superior y el oblicuo lateral inferior, el recto mayor y el recto menor, el recto menor y el recto mayor. Son los músculos que se encuentran en la parte profunda de la región bucal del cuello. Todas estas se van a insertar, ¿no? En el lugar. Bueno, igual acá, ¿no? Acá aparece el músculo recto posterior mayor, el músculo recto posterior menor, el recto posterior mayor, el recto posterior menor, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Estos se van a insertar en la parte dorsal de las vértebras y van a estar inervadas por este nervio, por el nervio occipital mayor, La región bucal también va a ser inervada por el nervio occipital menor y en la parte lateral corresponde al nervio auricular mayor. Todas provienen desde la segunda cervical. Todas estas provienen desde la segunda cervical. Y la parte posterior, esta de aquí, es el nervio occipital 3 o cervical 3, que proviene también desde las cervicales 2 y 3. ¿Alguien quiere comentar algo? Han anotado ya, ¿no?, la inervación de la región bucal. ¿Sí? Entonces la región bucal, repito, está inervada en la parte medial posterior o en la parte dorsal por el nervio C3. Este aquí es el C3. Proviene desde las cervicales 2 y 3. Luego se dirige por la parte media bucal para inervar la región bucal. El otro nervio que proviene desde las cervicales 2 es este de aquí, la cervical 2, y luego se dirige hacia la parte lateral, donde va a inervar también a la región bucal, que es el nervio occipital mayor. El nervio occipital mayor. Y este aquí, que es el nervio occipital menor, el occipital
cervical menor, que también proviene desde las cervicales 2. Y anterior a este se encuentra el nervio el auricular mayor, que también proviene desde la cervical 2. Ahora pasemos a la región infraioidea. La región infraioidea ocupa la parte media anterior del cuello y está limitada hacia arriba por el hueso ioides y hacia abajo por la horquilla esternal y extendiéndose hacia afuera y hacia atrás hasta el borde superior del músculo trapecio. Entonces, esta región que corresponde a la región infraioidea está limitada hacia arriba por el hueso ioides. Y estos músculos que corresponden a los músculos del cuello, en el hueso ioides se van a insertar en el borde inferior, tanto en el cuerpo como en las astas mayores. Y los músculos supraioideos se van a insertar en el borde superior, algunos se van a insertar en el borde superior del asta mayor del hueso ioides y también en el asta menor del hueso ioides. Aprovechando esta imagen, vamos a hablar sobre la inervación del cuello, pero de la porción lateral y anterior. Este nervio que va a inervar la parte superficial del cuello, todos estos son ramos sensitivos. Este ramo o este tronco se llama el nervio cervical superficial, que va a inervar a través de sus raíces sensitivas a toda la parte lateral y anterior del cuello. Este ramo cervical superficial se va a dividir en 4 troncos principales o 4 ramas principales. Estas dos superiores que corresponden al auricular mayor, al occipital menor, uno anterior, que es el nervio transverso del cuello, y otro inferior, que es el supraescapular. Entonces no se olviden que este ramo tiene 4 ramas principales, 2 superiores, uno anterior y uno inferior. El superior, occipital, mayor, menor. El otro, que se va por detrás de la oreja, el auricular mayor, que se va hacia la parte anterior del cuello, transverso del cuello. Y el que desciende, el supraclavicular. Todos estos ramos van a dar sensibilidad al cuello. Entonces vamos a empezar. ¿Qué van a inervar los 2 superiores? El occipital menor va a inervar la parte lateral de la región nucal. El auricular mayor va a inervar la parte posterior de la oreja y se van a astomosar ¿con qué? Con el occipital menor. Ahora pasamos a la parte anterior. Este nervio es el nervio transverso del cuello. Es aquí. El nervio transverso del cuello. Se va a dividir, como ustedes ven, en 3 ramos. Uno para la parte superior del cuello, otra para la parte media, que se va luego a anastomosar con el nervio cervical, que proviene del séptimo par craneal. Y junto con ellos van a inervar al músculo cutáneo del cuello. ¿Se acuerdan, no? Del facial. El facial tiene 2 troncos, ¿verdad? Uno superior, que es el temporofacial, el otro inferior, que es el cervicofacial. De esos, así se distribuyen en la cara como una mano. Este acá, ¿qué es? Temporal, este acá, fronto alveolar, este acá, sigmoid, este acá, bucal, marginal, y el último que desciende por detrás de la parótida, que es el cervical. Ese cervical se va a anastomosar con el transverso del cuello para inervar la parte anterior de esta región. Y este ramo inferior, que es el ramo supraclavicular, también se va a distribuir en 3 ramos. El ramo anterior, el ramo intermedio y el ramo lateral.
escuchen bien, en el examen me pone el ramo posterior, ramo lateral y ramo anterior, no vale. El ramo, estos ramos van a inervar toda la región supraclavicular y también va a inervar al hombro, ¿ya? Lo va a inervar toda esta parte del hombro, esta parte superior del hombro. El cuello tiene forma de un triángulo en la base superior, en la línea media anterior, en la extremidad superior del hueso yoides, por debajo, una depresión ocupada por la membrana tiroides. Entonces, el cuello, el hueso yoides, por debajo del hueso yoides, hay una membrana tiroidea. Esta membrana tiroidea va a insertarse en el borde superior del cartílago de la tiroides y luego se dirige hacia el borde inferior del hueso yoides. Entonces, estas inserciones o estas membranas o ligamentos que van a dar inserción al cartílago de la tiroides, al borde inferior del hueso yoides, con el cartílago cricoides y con los cartílagos traqueales, son los ligamentos que van a formar la parte anterior de las vísceras del cuello. Por debajo y sobre la línea media se ve una prominencia que es la laringe, la sala de Adán, más abajo una depresión entre el cartílago tiroides y la cricoides. Entonces, el cartílago de la tráquea, el cartílago de la cricoides, son los ligamentos cricotraqueales, cricotiroideos, y el ligamento, la membrana que se inserta en el borde superior del cartílago tiroides y el hueso yoides se llama la membrana tiroidea. La membrana tiroidea. Por la membrana tiroidea van a atravesar los nervios laríngeos, tanto internos como las arterias y venas laríngeas internas. Finalmente, la parte inferior de la región está ocupada por la fosita supraesternal. De esta fosita parte para cada lado el músculo esternocleido mastoideo, extendiendo oblicuamente de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás desde el esternón y la clavícula. Yo creo que les he dicho así. Entonces aquí vemos mejor, miren el esternocleido mastoideo y la fosita supraesternal están dados por los dos músculos esternocleido mastoideo. Aquí la fosita supraclavicular está dado por la cabeza clavicular y la cabeza externa del músculo esternocleido mastoideo. Muy bien, estructuras esqueléticas. El hueso yoides tiene una forma de una U. Sus extremidades posterolaterales libres. Son las astas mayores. En la unión del cuerpo con el asta mayor se halla o se encuentra el asta menor. El hueso yoides presenta inserción a los músculos anteriores del cuello y posee una gran movilidad. O sea, esta es la membrana que les he dicho, la membrana tiroidea, ya que se va a insertar en el borde inferior del yoides y luego en el borde superior del cartílago de la tiroides. Este es el agujero o la abertura por donde va a ingresar el paquete vasculo-nervioso para inervar la parte interna de la laringe. Entonces aquí está lo que les he dicho, ¿no? Los ligamentos que van a servir de unión entre los cartílagos traqueales, el cartílago de la cricoides, el ligamento cricotiroideo, el cartílago entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, el ligamento cricotiroideo, y en arriba el ligamento tiroideo. Muy bien, entonces ahorita vamos a explicar las inserciones de los músculos del cuello, de los músculos anteriores del cuello. Entonces vamos a aprovechar también este cartílago de la tiroides para poder explicar un poco al respecto. Miren, este es el borde anterior del cartílago de la tiroides. El borde anterior del cartílago de la tiroides. La escotadura del cartílago de la tiroides. El borde superior, acá está, el borde superior del cartílago de la tiroides.
Entonces el asta superior del candilo tiroides, el asta inferior articular, este es no articular y este es articular, el hueso del candilo tiroides. En la parte lateral del candilo tiroides encontramos una línea o una cresta oblicua. En esta cresta oblicua hacia abajo se va a insertar el músculo externo tiroideo. Hacia arriba se va a insertar el músculo, el tiroideo. Entonces no olvidar, de esta asta hacia abajo se inserta el músculo externo tiroideo. Hacia arriba el músculo, el tiroideo. Muy bien. Estos músculos pertenecen a los músculos anteriores del cuello. Los músculos anteriores del cuello, los músculos anteriores, pero son músculos profundos del cuello. Estos músculos profundos se van a insertar, tanto en la base del cráneo, en la base de la cabeza, y otros músculos se van a insertar en la parte anterior de las vértebras. ¿Qué ha pasado si ya no está Velázquez, si ya no está Sanabria? ¿Por qué siguen así muy atrás? ¿Alguien más tiene prácticas? Se pueden retirar los que tengan prácticas. Muy bien, entonces continuamos. Muy bien, entonces los músculos profundos del cuello, pero de la porción ventral. Ya vamos a hablar ahora de los músculos profundos de la parte ventral del cuello. Entonces los músculos profundos de la parte anterior del cuello, algunos van a tener inserción en la cabeza o en la base del cráneo hacia las partes laterales de las o apófisis transversas de las vértebras. Estos músculos van a ser, por ejemplo, el músculo recto lateral, y también el músculo recto anterior o recto medial. El otro músculo que se va a insertar en la parte anterior o ventral de las vértebras son los músculos largos de la cabeza. El largo de la cabeza va a tener inserción con la base de la cabeza y con las partes anteriores de las vértebras. Ahora, los músculos que tienen inserción en las vértebras, en el sector anterior o en la cara ventral de las vértebras, van a ser los músculos oblicuos superiores, los verticales y los oblicuos inferiores. Esos son los músculos que se insertan en la parte anterior, los músculos profundos que se insertan en la parte anterior del cuello. Ahorita vamos a ver los músculos profundos, pero que se insertan en la parte lateral del cuello. Los músculos se agrupan en dos planos, superficial y profundo. En el primero se estudian los músculos cutáneos del cuello, el esternocleidomastoideo. En el segundo, abarcan los músculos escalenos del recto lateral de la cabeza. Bien, entonces los músculos escalenos están en la segunda porción que corresponde a la porción profunda del los músculos escalenos, los músculos que se encuentran en la parte profunda, pero en la parte lateral del cuello, son los músculos escalenos posteriores, los músculos escalenos medios y los músculos escalenos anteriores. Todos van a tener inserciones desde las cervicales, por ejemplo el escaleno anterior y el escaleno medio se van a insertar desde las cervicales hasta la primera costilla. Y el escaleno posterior se va a insertar desde las vértebras, creo que desde la quinta a la séptima, desde la quinta a la séptima cervical, y luego se dirige hacia el borde superior de la segunda costilla. Eso vamos ahorita nuevamente a hablar. Entonces, en el plano superficial del cuello encontramos al músculo cutáneo del cuello. Es ancho, delgado, cuadrilátero, que se extiende desde la cintura escapular hasta la comisura labial. Por debajo se adhiere a la cara profunda de la piel que cubre las regiones
subclavicular y se fija por arriba en el borde inferior de la mandíbula en la línea oblicua externa perdiéndose en el triangular de los labios y la comisura bucal, la piel y las mejillas. Entonces miren aquí la línea oblicua externa, donde también se van a insertar los músculos faciales que corresponden a los músculos depresores tanto del ángulo de la boca como a los músculos depresores del labio inferior. Entonces este músculo platisma se va a entrecruzar las fibras con estos músculos depresores para luego terminar en el borde inferior de la mandíbula y sus fibras se dirigen hacia la parte inferior o a la región subclavicular entrecruzándose sus fibras con el músculo pectoral mayor. Incluso se va a ir hacia el pectoral mayor. Muy bien. Observamos. En la parte superficial, en la fascia superficial, una vez que hagamos la disección, eliminamos la piel, nos vamos a encontrar con la fascia superficial. En esta fascia superficial nos vamos a encontrar con la vena yugular externa. La vena yugular externa. ¿Cómo podemos encontrar al plexo cervical superficial? Que está inmediatamente por detrás del borde posterior del músculo esternocleidomastoide. Y acá están las ramas que les digo, las 4 ramas que va a dar este plexo cervical superficial. Tenemos los 2 superiores que dijimos que es el occipital menor, el auricular mayor, los medios supraclaviculares, como son los medios supraclaviculares mediales, los medios supraclaviculares intermedios, y también tenemos en esta parte los supraclaviculares laterales. El nervio que se dirige a inervar la parte anterior del cuello, que es el nervio transverso del cuello, y estas se van a topar bien aquí con el cervical, que corresponde al séptimo par craneal. También la anastomosis, acá forman una asa para anastomosar con el séptimo par. También en esta parte superficial, en la fascia superficial del cuello, vamos a encontrar a las venas yugulares anteriores. Las venas yugulares anteriores van a ser formadas por la anastomosis de estas venas que se encuentran por encima del hueso hioides, que es la región submentoniana o región suprayoidea. Bien, acá ustedes, que también ha convalidado aquí, señorita. También usted parece que pero no me importa el curso, lo que se dedique es la segunda, nada más. Continuamos entonces. La vena yugular externa se encuentra por encima de la fascia superficial. Esta vena yugular externa está formada, ¿no? ¿Por qué le ponen la vena yugular externa? La alveolar. Creo, ya, está bien, la vena retromandibular, anterior, posterior, muy bien. ¿Y quién más? Hay otra vena que más larga, que forma. La auricular, ¿qué? Posterior. Entonces la vena yugular externa está formada por la vena retromandibular posterior y también por la auricular posterior. Esta vena mentoniana o submentoniana, luego se va a dirigir por la parte anterior del cuello para luego desembocar también en la arteria subclaviana. No olvidarse, eso es renal. Acá al lado del cuello existen 4 nervios, y todos ellos atraviesan la columna cervical, o sea, a nivel del ángulo anterior. Son ramos del plexo cervical y los 3 más altos se emergen por detrás del borde del cerebro del esternocleido más medio.
La rama cervical transfiere el nervio a la región anterior del cuello y se anastomosa luego por la rama cervical del nervio facial. Los nervios supraclaviculares atraviesan la fibrosis cervical superficial e inervan la piel de la base del cuello y de la porción más alta del tórax y la piel y el hombro. ¿Sí? ¿Qué es hora? Muy bien, desde acá para adelante se viene lo más interesante. Entonces el músculo esternocleidomastoideo es largo, rectangular, se extiende oblicuamente desde la apófisis mastoide hasta la articulación esternoclavicular. También hemos hablado aquí, la cabeza esternal conforma un tendón cornudeo que se fija en la cara anterior del mango del esternón y termina en la apófisis mastoide. En la línea occipital superior, la cabeza clavicular se implanta en el cuarto interno de la clavícula por encima de la línea occipital. Es interesante la sensación. Ellos tienen que saber dónde se inserta el esternocleidomastoideo. ¿Dónde se inserta? Por arriba, la mastoide después dirige hacia la línea occipital superior. Y lo demás está acá. El esternocleidomastoideo, su cara externa, se relaciona con el músculo cutáneo del cuello, la vena yugular externa y los filetes de efecto cervical superficial. Su cara interna cubre a los músculos infraideos. Acá está interesante. Su cara interna cubre a los músculos infraideos. Entonces el esternocleidomastoideo está en este cadáver seccionado. Entonces se ha retirado el músculo esternocleidomastoideo y en la parte interna de este se observa todo este paquete vasculo nervioso. Y este paquete vasculo nervioso está, después no sé qué, ¿no? Después no sé qué. Entonces, pero si desean retirarse, señorita B, que usted puede salir. Ya, ¿sabe usted lo que hicieron? Puede salir. Entonces, por debajo de esta cara interna del músculo esternocleidomastoideo encontramos entonces en la parte interna, en esta parte interna nos encontramos con los diferentes nervios, arterias y venas. Por ejemplo, tenemos a la vena yugular interna, con las venas que va a recibir desde el drenaje de la parte anterior de la cara, como es la vena facial. ¿Qué vena es? La vena del plexo anterior, del plexo pterigoideus. Estas venas van a drenar luego a la vena facial, y la vena facial va a drenar a la vena yugular interna, va a drenar a la vena yugular interna. También tenemos los ramos que corresponden al plexo cervical. No se olviden que el plexo cervical, desde la cervical 2 y 3, va a formar una asa, que es el asa cervical, que va a inervar a los músculos infraioreos. Entonces, el asa cervical que proviene desde las cervicales 2 y 3 van a formar un asa, y este asa cervical van a inervar a los músculos infraioreos. Y esta asa va a ser terminada, o sea, va a terminar formándola un ramo que corresponde al ramo hipogloso. Entonces, el nervio hipogloso da un ramo, que es el asa superior, y este ramo, que es el asa inferior. Los dos van a inervar a los músculos infraioreos, a esa formación de la asa, tanto del hipogloso como de las cervicales, se llama el asa cervical. El asa cervical que va a inervar a todos los músculos infraioreos. Luego tenemos desde las cervicales 3 hacia las 5, va a salir un nervio que va a descender entre el borde posterior del músculo escaleno, es el nervio frénico. Entonces el nervio frénico va a descender por el borde posterior del escaleno anterior, luego se va a ir a inervar
dinero de frente. ¿De acuerdo o no? El diafragma. Entonces el diafragma va a ser inervado por el nervio frente. Luego, por detrás de la vena yugular interna, siempre va a estar ubicado este nervio que va a descender por la parte posterior de la vena yugular interna, va a ser el nervio décimo par craneal, que es el nervio vago. Y entre el borde lateral o el borde externo de la arteria carótida primitiva o arteria carótida externa va a descender el tronco que corresponde al simpático. Todo esto es el simpático, que va a recorrer por la parte lateral entre la carótida externa y interna hacia abajo de la arteria carótida primitiva. Por detrás del borde posterior del escaleno y el borde anterior del músculo escaleno medio, va a cruzarse el plexo braquial. A ver, ¿qué es lo que pasa ahí atrás? Señorita Zúñiga, usted como siempre. Muy bien, acá está el asa cervical medio. El asa cervical que va a inervar a los músculos infra. El asa cervical que va a inervar a los músculos infra. Esta asa corresponde a la raíz inferior y este acá que corresponde a la raíz superior. La raíz superior va a emerger del nervio hipogloso. El nervio hipogloso es el doceavo par craneal. Este es el nervio hipogloso. El nervio hipogloso va a inervar a todos los músculos suprayoideos. Va a inervar músculos suprayoideos. Y de este nervio hipogloso va a descender el asa superior que va a inervar a los músculos infrayoideos. También va a participar en esta inervación, va a ser la raíz inferior del plexo cervical, como ya les había indicado, desde las cervicales 2 y 3. Estas dos cervicales van a formar la raíz inferior del asa cervical. Y dijimos que tenemos el nervio vago, la arteria vertebral, que es una arteria profunda. Mañana vamos a ver los grandes vasos que van a irrigar todo el cuello. Y entre el músculo escaleno anterior y el posterior se encuentra el plexo braquial. Y este nervio que desciende oblicuamente, pero antes da una inervación a la cara interna del músculo externo cledomastoideo y al músculo del trapecio, es el onceavo par craneal. El onceavo par craneal es la Zúñiga. ¿Cuál es el onceavo par craneal? Lo que voy a ir, le voy a bajar a 6 nomás, el accesorio es el onceavo par craneal, que únicamente va a inervar al músculo externo cledomastoideo y también al músculo trapecio. Este nervio va a inervar estos dos músculos con sus raíces motoras. Este nervio es solamente motor, que va a inervar estos dos músculos. Acá está el nervio onceavo par craneal, el accesorio, que sale del tronco encefálico y luego se dirige solamente a inervar al músculo externo cledomastoideo y al trapecio. Una vez que se retiran o se reclinan, el externo cledomastoideo también pregunta exacto. En la disección del externo cledomastoideo, lo primero que se identifica en esta parte lateral va a ser la arteria occipital posterior y la arteria tiroidea superior. Entonces, en una disección del externo cledomastoideo, lo primero que nos facilita la visión va a ser al músculo occipital a la arteria occipital y a la arteria tiroidea superior. Entonces, mira, acá han hecho la disección del externo cledomastoideo, y aquí que se nota la arteria occipital, la arteria occipital
y la arteria tiroidea superior. Por encima de esta, aquí se encuentra la arteria lingual. A la altura de la arteria lingual, en la parte posterior, va a dar inicio o va a nacer la arteria faríngea ascendente. Esta es la arteria faríngea ascendente, luego se dirige por la parte posterior de la arteria carótida externa. Ahora la acción del cuello y la acción del músculo esternocleidomastoideo va a ser la contracción. Si la contracción es unilateral, se presiona la cabeza sobre la columna, la inclina hacia el lado que se contrae y la otra dirigiéndose al mentón, el lado opuesto de la contracción simultánea. O sea, cuando hago este movimiento, el músculo esternocleidomastoideo de este lado derecho se contrae, del lado izquierdo se flexiona. ¿Cómo podemos identificar cuando el mentón se va hacia el lado de la flexión? El plano profundo, ya hicimos esto. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer los músculos escalenos. Vamos a subir el transito de... Los músculos escalenos que corresponden también a los músculos profundos del cuello, que están ubicados en la parte lateral, son el músculo escaleno anterior, el músculo escaleno medio, el músculo escaleno posterior. Entonces el músculo escaleno anterior se va a originar en la povis transversa, en la povis transversa, desde las cervicales 3 a 6. Luego va a terminar en la cara superior de la primera costilla. El músculo escaleno medio va a ser en la parte lateral de la povis transversa, pero desde los tubérculos posteriores, desde las cervicales 2 y 7, para luego insertarse también en la primera costilla. El músculo escaleno posterior nace desde la quinta y séptima vértebra cervical, y estas van a terminar en el borde superior de la cara externa de la segunda costilla. No olviden que estos tres músculos escalenos van a estar inervados por las cervicales 3, por las cervicales 4, 5 y 6, que provienen de los nervios espinales o de los nervios cervicales superficiales, y la acción de estos músculos va a ser el movimiento de relajación del cuello. O sea, los va a alojar todas las cervicales que van a inervar a los músculos escalenos, tanto anteriores, medios como posteriores. También esto ya habíamos hablado de efectos cervical superficial, van a inervar, van a dar la sensibilidad al cuello. Entonces, vamos a repasar un poquito. Vamos a hablar un poco sobre los músculos infrayureos. Los músculos del cuello están divididos en dos partes. Una superior, que son los músculos suprayureos. Una inferior, que son los músculos infrayureos. Estos van a estar separados, por estas dos regiones están separadas por el hueso glúteo. Entonces los músculos suprayureos externos son el músculo digástrico y también el músculo estiloyoideo. Ambos se van a insertar en el borde superior del hueso glúteo. Ahora, los músculos internos, suprayureos, es el músculo geniyoideo, y este músculo que es el músculo miloyoideo, y estos se van a unir o se van a insertar a través de este rafe medio. O sea, el rafe medio miloyoideo va a dar inserción a los dos músculos miloyoideos. Estos cuatro músculos corresponden a los músculos suprayoideos que van a elevar al hueso. Ahora, los músculos infrayureos que dijimos que corresponden a los músculos anteriores y a los músculos propiamente dicho del cuello, que están ubicados en la parte anterior del cuello.
Entonces estos músculos también son 4. Son 2 músculos externos y 2 músculos internos. Estos músculos son delgados, de forma sin caos, que se van a insertar en la parte o en el borde superior del esternón y luego se dirigen hacia el borde inferior del cuerpo del hueso yoides. Estamos hablando del músculo interno yoideo. El otro músculo externo infrayoideo, es el músculo homoyoideo. El músculo homoyoideo tiene 3 segmentos. Tiene un vientre superior, tiene un tendón intermedio y tiene un vientre inferior o posterior. Este músculo se va a insertar también en el borde inferior del cuerpo, del hueso yoides, y luego se va a dirigir a insertarse en el borde superior de la escápula, viene de la escápula. Se va a insertar en el borde superior de la escápula, tendón intermedio y el borde o el vientre superior de este músculo homoyoideo. Ahora los músculos internos infrayoideos, es desde aquí que es el músculo, el externo tiroideo. El externo tiroideo se inserta en el borde superior del manubrio esternal y luego se dirige hacia la cresta por línea oblicua del cartílago de la tiroides. El otro músculo interno, que es más pequeño, se va a insertar también en línea oblicua del cartílago de la tiroides y luego se dirige hacia el borde inferior del asta mayor del hueso. Estos músculos, los dos internos y los dos externos, dijimos que todos están inervados porque el asa cervical. El asa cervical está formado por el nervio por el nervio hipogloso, que es el doceavo par craneal, y por las cervicales 2 y 3 del plexo cervical superficial. Repito, entonces, está inervado por un ramo del nervio del doceavo par craneal, que es el hipogloso, y también está formado por un ramo inferior que corresponden a las cervicales 2 y 3 del plexo cervical superficial. El hipogloso, el nervio que desciende para inervar a los músculos infrayoideos, pero solo este músculo, que es el músculo tiroideo, está inervado directamente por el hipogloso. Todos los demás están inervados por el asa cervical. A los que están atentos. El tiroideo no, solo está inervado por el hipogloso, y los demás están inervados por el asa cervical. Sobre quién quiere exponer ganglios. El lunar del cuello, se va para el lunar del cuello, se va a dividir en 2 segmentos, una superficial que corresponde al drenaje de todos los ganglios superficiales del cuello, de todos los ganglios superficiales que se encuentran en la cabeza y la cara. ¿Cuáles son? Los ganglios occipitales, los ganglios auriculares, los ganglios parotidios superficiales, los ganglios parotidios internos y los ganglios submeritonianos y submaxilares. Entonces estos ganglios van a drenar a estos ganglios linfáticos, que son los ganglios linfáticos cervicales superficiales. Entonces estos ganglios, la linfa, lo van a drenar a los ganglios linfáticos superficiales. Y ahora en la parte profunda del cuello, en la vena yugular interna, también se encuentra una cadena de ganglios linfáticos que corresponden a la cadena ganglionar interna o profunda. Estos ganglios profundos son colectores. Entonces, la linfa, en esta parte superficial, estos ganglios internos lo van a conectar para luego desembocar en la arteria yugular interna y otras van a drenar en la vena subclaviana. Aquí.
Estos son los ganglios linfáticos cervicales que sirven como drenaje de los ganglios superficiales. Estos ganglios profundos que son colectores, se van a coleccionar toda la linfa de la parte superficial y también de la parte interna. Y estas van a ser drenadas a la vena subclavia. Algunas drenarán también en la vena yugular interna. Entonces, los ganglios linfáticos profundos se dividen en 5 segmentos. Un segmento anterior profundo, que son los submeridianos y submandibulares. Una región superior que corresponde a los ganglios profundos superiores, otra intermedia que son los ganglios profundos medios y una inferior que son los ganglios profundos inferiores. Uno posterior y el otro anterior. Todos ellos van a desembocar en la vena subclavia. Todos ellos van a desembocar en la vena subclavia. También se les dice van a desembocar en el tronco brachio, tiro, no me acuerdo, pero va a desembocar en este tronco, que es el tronco brachiocefálico, y también en la arteria subclavia. Esto lo dejamos para mañana.